hermano me llamó como a las 6 de la mañana. No me despertó, pero se me hizo muy raro saber de él a esa hora. Le acababa de salir un trabajo en Mérida y se tenía que ir ese mismo día. Justo iban a tener un gasto fuerte, no podía rechazar la oportunidad. El gasto fuerte en cuestión era que su esposa estaba en el 7º mes de embarazo, y el problema principal era que el tipo de chambas que le caen a mi hermano suelen durar de 3 meses a medio año. No la quería dejar sola en la casa, con los nervios de madre primeriza. ¿Te puedes ir a quedar a mi casa a acompañarla? No podía decirle que no. La neta es que le caía del cielo la oportunidad ahorita que iban a tener tantos gastos con la llegada del bebé. Agarré mis cosas y esa misma tarde me instalé en el cuarto de visitas, lista para hacerla de guardia, chofer y lo que hiciera falta. Ayudó que yo estaba desempleada. La primera semana todo marchó tranquilo. Mi hermano mandó dinero de inmediato para cualquier emergencia y también me dijo que agarrara una parte por echarle la mano. Saqué la mitad en efectivo y lo dejé en un sobre dentro de un cajón, esperando no tener que usarlo hasta que fuera la mera hora. Una emergencia ocurrió un domingo en la madrugada. Mi cuñada se levantó con un dolor que la tenía casi en el suelo. Me despertaron sus pasos erráticos por el pasillo y un quejido bajito. Me levanté de un salto. Cuando salí al pasillo la vi apoyada contra la pared, estaba pálida y se sobaba el vientre. Hice lo que supuse que hubiera hecho mi hermano. La ayudé a subir al carro y nos fuimos a buscar una clínica. El nivel de dolor que ella describió en el camino me hizo saber que hice bien. Eran apenas unas 6 cuadras, pero se sintió lejos. En el trayecto, mi cuñada era un carrusel de emociones. Por un momento cerraba los ojos con un alivio que se veía forzado, y al segundo siguiente se aferraba al asa de la puerta del carro con tanta fuerza que los nudillos se le ponían blancos. Llegamos a una clínica privada. Por fuera el letrero decía que estaba abierto, pero al asomarnos el interior estaba en penumbras. La puerta ni siquiera tenía el seguro puesto, bastó un empujón suave para que se abriera con un rechinido. Un viejo mecanismo en la parte superior la cerró tras de nosotras. En cuanto entramos, la luz de la recepción parpadeó hasta encenderse. El mostrador estaba desierto, no había enfermeras ni guardias, no había nadie. Eran las 3 de la mañana. Ayudé a mi cuñada a sentarse en una silla helada y caminé hacia el costado de la recepción, atraída por el sonido de un radio viejo que reproducía estática y una melodía lejana. De pronto, escuché pasos cortos detrás de mí. Supuse que era Diana, que no quería quedarse sola o que de plano no aguantaba el dolor. La vi y ella no venía caminando hacia mí. Al fondo de un pasillo iluminado con una luz amarillenta, un médico asomó medio cuerpo y, con un gesto, le indicó que pasara al consultorio. Regresé, la alcancé rápido, la tomé del brazo y caminamos hasta el final del corredor. Al entrar al consultorio, el aire se sintió pesado, como si no hubiera circulado en años. Era un lugar lúgubre, propio de una clínica 24 horas. De las paredes colgaban cortinas de terciopelo guinda, pesadas y llenas de polvo, que devoraban cualquier rastro de eco.
De un lado había un librero enorme, atiborrado de tomos de enciclopedias, manuales, libros de medicina y papeles amarillentos que parecían estar a punto de desplomarse. El desorden era en todo donde voltearas. Había cajas de cartón apiladas en las esquinas y un olor a humedad mezclado con alcohol isopropílico. A eso, súmale que la única fuente de luz era una lámpara de piso en un rincón que proyectaba sombras alargadas y deformes contra el techo. El doctor caminó con cansancio y se instaló detrás de su escritorio. El mueble estaba sepultado bajo torres de catálogos médicos y cajas de muestras de medicamentos que formaban una muralla frente a él. Al sentarse, desapareció de nuestra vista. Cuando Diana empezó a hablar con él, solo veíamos la parte superior de su cabeza canosa entre los cerros de papel. Detrás de ese muro de catálogos y muestras, el médico empezó a soltar preguntas que parecía como si las estuviera leyendo de una lista que se aprendió de memoria. Le preguntaba a ella sobre la frecuencia de las contracciones, presión en la pelvis, dolor que le recorría la espalda. Diana respondía con dificultad mientras apretaba con fuerza mi brazo. De pronto, el tono de las preguntas cambió. Siente que el aire pesa más de lo normal cuando intenta recordar algo de su infancia. Esa pregunta llamó mi atención y me puse a pensar si no entendía o si eso tenía que ver con algo. Mi cuñada me apretó la mano confundida, pero antes de que yo pudiera interrumpir, el doctor lanzó otra pregunta que todavía nos dejó más confundidas. Dígame una cosa, ¿alguna vez ha probado el pastel de zanahoria? ¿Qué tiene que ver el pastel de zanahoria? ¿Una persona en su condición no puede comerlo, doctor? El médico no me respondió. Las preguntas ni siquiera duraron en el aire. El terciopelo se las tragó. Fue en ese vacío de sonido cuando mi cuñada soltó un suspiro largo y profundo. La tensión de su cuerpo desapareció de golpe. «Ya no le duele», se escuchó que dijo el señor desde su escondite con mucha seguridad. «Si quiere, nos esperamos para que vea que ya se va a sentir mejor». Escuchábamos ruidos de cajas mientras esperábamos. Hubiera apostado a que estaba acomodando algo. «No es nada», nos dijo al cabo de unos 10 minutos que no nos iba a cobrar la consulta. Las acompañaría a la puerta, pero ya me quité mi cuerpo y se echó a reír, pero se escuchó como si estuviera adentro de un cajón. «Gracias, doctor», dijimos antes de salir al consultorio. Diana iba más tranquila, pero yo sentía que el pasillo se hacía largo. Algo allá adentro me había dejado incómoda, intranquila y desubicada. Al llegar a la recepción, la luz se encendió justo cuando una enfermera venía bajando la escalera. Traía cara de pocos amigos. «No hay servicio. Si es urgencia, el doctor no trabaja los domingos». Mi cuñada y yo nos miramos, pero no dijimos nada. Le dimos las gracias y salimos al aire de la madrugada que, comparado con el consultorio, se sentía bendito. Ya en el carro, queriendo aligerar el peso del susto, le dije a Diana que por si las dudas, no fuera a comer pastel de zanahoria. Mi comentario no provocó lo que yo esperaba. Mi cuñada se quedó mirando el parabrisas con los ojos muy abiertos. En el preciso momento en que ese hombre dijo lo del pastel, el dolor se disolvió. Fue como si las palabras me hubieran curado.
Tenía que decírmelo, pero yo también lo había percibido. La historia se quedó ahí, guardada, una cosa extraña. Creo que cuando regresó mi hermano hasta se nos olvidó contársela. Mi sobrino nació bien, sano, y los años pasaron. Pero hace unos días, mi cuñada me llamó con la voz temblorosa. Me marcó, no me mandó mensaje para preguntar si podía llamar. El niño me pidió pastel de zanahoria, pero eso no es lo peor. Me empezó a describir un lugar con cortinas rojas y un señor que se escondía detrás de unos libros. Describió el consultorio tal cual, como si hubiera estado ahí. Me quedé helada, pero ella tenía todavía algo más para rematar. Me dijo el niño que quería que ese doctor fuera su padrino. Busqué la clínica, busqué el nombre del director que estaba en la placa de la entrada. El doctor está muerto. Murió hace 19 años en un accidente. Una vez ya me pasó que por estar distraído, no me di cuenta de que actualizaron el estatus de vuelo y perdí el avión. Además, ya nos habían dicho que no despegáramos el ojo de las pantallas. Estoy muy familiarizado con los aeropuertos, viajo constantemente por la chamba, el 80% de las veces es a Monterrey. Esa vez ya venía de regreso a la Ciudad de México. El vuelo traía 2 horas de retraso. El mal humor en esa sala de abordaje era un malestar general. No soy de los que se distraen fácil y no me gusta distraerme en un aeropuerto, pero en un momento no sé cómo me quedé absorto mirando a la nada, tiempo que aprovechó una persona para acercarse y me pegó un susto que me sacó el aire. «Eduardo», me dijo. Me habló por mi nombre. Le vi la cara y la neta no supe quién era. Hice lo que pude por recordar, pero me fue imposible. Pero como uno es educado, o más bien precavido, lo saludé con la finta de que sí lo ubicaba, esperando que soltara una pista o un detalle antes de que yo tuviera que pasar la vergüenza de preguntarle de dónde nos conocíamos. Vergüenza porque él se dirigía a mí como si me conociera muy bien. Me dijo que de la FES Aragón, de la carrera. Con eso ya me puso a pensar. El grupo en el que tenía que buscar su cara se hizo más chico, pero por más que le escaneaba el rostro, no salía nada de mi memoria. Nada, ni un rasgo, ni la forma de los ojos, nada que me hiciera clic. A lo mejor un compañero de materia que no había causado gran impacto en mí. Entonces empezó a soltar nombres y fechas. Me habló de los primeros semestres, de aquella chava de relaciones internacionales que me gustaba un buen, y de las 2 veces que compramos el examen de una materia pesada. Me recordó las tardes que nos perdíamos en los antros afuera de la FES y hasta las aguas de la Michoacana, donde una vez nos salió una cucaracha. El tipo me estaba describiendo una etapa de mi propia vida que recordaba a la perfección. Eran situaciones, detalles y momentos que nada más alguien que estuvo ahí pegado a mí podría conocer. O sea, mi círculo de amigos, pero él no se veía como ninguno de ellos. Yo lo veía y sentía que estaba viendo a un completo extraño. Era una sensación muy rara. Se me acercó un poco más y bajó la voz. ¿Te acuerdas de aquella vez en que nos quedamos de ver en casa de Berenice? Se me erizó la piel del cuello.
Berenice, la que vivía a la vuelta de la iglesia esa, que tenía un santo hasta arriba, que estaba en una posición que parecía que se iba a lanzar hacia la calle. Me recordó que estuvimos un buen rato en el carro esperando a que bajara John, ¿te acuerdas? Roberto no dejaba de pitar porque ya se nos estaba haciendo tarde. Yo sentía que la sala de espera del aeropuerto se iba haciendo chiquita. Las voces de los otros pasajeros se volvieron un zumbido de fondo. Parecía que solo estábamos él y yo. Más tarde nos alcanzó aquel amigo de Roberto, el que traía un Civic, ¿te acuerdas? Me dijo que todos pasaron a los baños de una gasolinera y que Berenice tuvo que pasar al de hombres. Esas memorias que me estaba recitando se volvieron a reproducir en mi mente detalle por detalle. Escalofriante. Luego nos fuimos tendidos hasta un antro de Cuapa. Estábamos hasta atrás, ¿verdad? Nos corrieron del lugar de madrugada. Esa vez hacía mucho frío. Roberto iba al volante, jurando que manejaba mejor pedo que sobrio. Y cuando salimos a la lateral, ¿te acuerdas cómo se escuchó el golpe? ¿Te acuerdas cómo se sintió pasar encima de aquel bulto? ¿Te acuerdas que se escuchó que algo tronó? Nos bajamos todos de la camioneta esa noche. El bulto estaba ahí, a unos metros, retorcido en el asfalto. No se movía, cabrón, estaba mal, muy mal. Se veía aterradora la forma en que quedó el cadáver. Eduardo, estábamos petrificados, no fue tu culpa. Roberto te gritó que con una chingada que te subieras a la camioneta. Sentí que el aire del aeropuerto se ponía pesado. Nos subimos como pudimos, tropezándonos. Tú ni siquiera cerraste bien la puerta. Te asomaste por la ventana y te vomitaste ahí mismo, con el carro en marcha. Llegamos a casa de Roberto. Ahí vio que le faltaba la placa delantera. Se quería morir, ¿te acuerdas? Sabía que si la policía encontraba esa placa junto al cuerpo, se lo iba a cargar la chingada. Le dijo a su papá lo que había hecho y su papá mandó a alguien a recoger la placa, porque aparte el carro era del señor. El tipo en el aeropuerto se empezó a remangar la chamarra. Lo bueno es que me aprendí el número de la placa. En la parte interna del brazo, el tipo tenía un tatuaje de esa placa. Se quedó callado un segundo, saboreando el silencio que se formó entre nosotros dos. Yo no podía despegar la vista de ese tatuaje. Ahora sí ya te acordaste de quién soy. Ya me están llamando de mi vuelo, le solté, aunque era la mentira más desesperada que he dicho en mi vida. Me levanté del asiento, miré rápido la pantalla de la sala. El vuelo seguía ahí, con estatus de atrasado, pero no me importó. Agarré mi mochila y empecé a caminar hacia el pasillo, con el corazón dándome de golpes en las costillas y las piernas sintiéndose como si me fueran a fallar. Sentía su mirada clavada en mi nuca. No quería voltear, pero luego sentí que me venían siguiendo. El tipo no se había movido ni un milímetro. Se quedó ahí, sentado, con el cuerpo un poco inclinado hacia adelante, justo en la misma posición que tenía cuando me estaba hablando de aquella noche. Era una imagen sacada de una pesadilla. Toda la gente moviéndose a su alrededor, tirando de las maletas, niños gritando, jalándose, y él ahí, estático, como una estatua o como un anuncio. Sus ojos me siguieron todo el trayecto.
No parpadeó, no hizo ningún gesto para detenerme. Nada más se me quedó viendo con esos ojos, los mismos ojos que aquella noche nos vieron partir. ¿Fue traumático haber perdido a mis padres a la corta edad de 6 años? Seguro lo fue. No me acuerdo bien. Tuve la suerte de que la señora Blanca me abriera las puertas de su casa. Yo le decía tía, pero la verdad era que nada más era una conocida de mi mamá y ni siquiera de las íntimas. Se aventó el paquete de criarme porque supo que yo no tenía a nadie más en este mundo, ni un primo, ni un abuelo, nada. No te voy a inventar que me quería como si fuera su propio hijo. Me quería como se quiere a un sobrino y yo sentía lo mismo por ella. Era un trato justo, supongo. A veces me daba mucho pesar no tener tanta comunicación con ella. Yo veía que algo le dolía en el alma. Me agüitaba verla tan ida siempre. No era mala, al contrario, a pesar de su tristeza, siempre me tuvo bien. En esa casa también estaba la señora Ofelia. Ella tampoco era mala, pero era estricta, muy estricta. Esta señora me levantaba de madrugada a hacer ejercicio o a repetir las tablas de multiplicar. Ni siquiera esperaba a que amaneciera. Me despertaba jalándome de los pies, un tirón que me dejaba sentado en el colchón antes de que pudiera abrir bien mis ojos. Yo crecí pensando que era algo normal, que así le hacían a todo el mundo, pero un día en el colegio me corrigieron mis compañeros. Ni que fuera la escuela militar, me soltó uno de ellos cuando le conté. No me vas a oír quejarme nunca de Ofelia, porque hoy en día soy un adulto con disciplina, gracias a ella. Lo que sí es que quedé traumado con que me despierten a media madrugada. Con eso sí no puedo, me pongo de malas al instante. Ofelia siempre hablaba bajito. Decía que no debíamos despertar a nadie, que el sueño se respetaba. Nunca se lo dije, pero ¿a poco ella sí podía despertarme a mí? No tenía sentido, pero a veces escuchaba en mis recuerdos la voz de mi mamá diciendo que fuera agradecido. Me ordenaba que me pusiera a hacer sentadillas, todo con la luz apagada y en puras sombras. Yo hacía mis sentadillas, bajaba y subía, escuchando nada más mi propia respiración y el crujido del piso. Una vez haciendo los ejercicios, me tropecé, me fui de lado y me dio un golpe fuerte. Ella se quedó quieta un segundo y luego me dijo: «Está bien, enciende la luz». Estiré la mano y prendí el foco. Ofelia tenía puesto un velo negro sobre la cabeza. Me le quedé viendo confundido, pensando que tal vez todavía seguía dormido. Me dijo que se acababa de poner sus cremas de la noche. ¿Qué te da miedo? ¿Te da miedo que me estuviera cubriendo con el velo porque se me cayó la cara? Si tú me preguntaras qué preferiría, si las lecciones de madrugada con la luz prendida o con la luz apagada, la neta te diría que preferiría estar durmiendo. ¿Era eso? ¿O ponerse a acomodar el calzado, a doblar ropa y a meterla en cajones? Ofelia me dejaba volver a dormir en cuanto todo estuviera en su lugar. Por suerte, no siempre me levantaba de la cama. Esas noches donde no me despertaba para las sentadillas, sentía el bajón del colchón cuando ella se sentaba
y luego cuando se acostaba dándome la espalda, bien tiesa, sin tocarme. Me pedía que le contara lo que había hecho de provecho en el día, y ahí me tenías a las 3 de la mañana hablándole a sus espaldas. Tenía que soltarle todo el reporte, a qué hora entré a clases, qué desayuné, si me peleé con alguien en la escuela, qué tareas me dejaron. Si me saltaba un detalle o me quedaba callado mucho tiempo, sentía sus pies fríos buscándome debajo de las cobijas. Estaban helados como si viniera de caminar descalza en el granizo, y yo me recorría hasta la mera orilla de la cama para que no me tocara. Lo que nunca me cuadraba era su horario. Yo suponía que de madrugada llegaba de trabajar, pero nunca supe de dónde. Se iba todo el día y yo me quedaba solo con la tía Blanca, que era como estar con un mueble más de la casa. No obstante, Ofelia, aunque no estuviera, parecía que nos estaba checando. Yo podía estar en el comedor haciendo mi tarea y de repente salía de no sé dónde. Se asomaba por el marco de la puerta nada más para decirme que no perdiera el tiempo y me concentrara en los estudios. Me llegó a pasar que me tiraba en el sillón a ver el techo y de la nada sentía el golpe de un libro en las piernas. A educarse, a cultivarse, soltaba ella. Yo me quedaba sacado de onda porque juraba que no estaba. Era como si la casa tuviera ojos y esos ojos fueran los de ella, siempre vigilando que no me volviera un flojo. A los 17 agarré mi oportunidad. Un amigo se iba para la Ciudad de México a trabajar y no lo dudé. Eché 3 trapos en una maleta y me fui sin mirar atrás. Me acuerdo muy bien de ese día en la terminal de autobuses, el olor a diésel y el ruido de la gente. Cuando el camión salía de la terminal, me acordé que me despedí de la tía Blanca, pero de Ofelia no. Pasó el tiempo, pasaron los años y la vida recompensó mis esfuerzos. Terminé mi carrera, conseguí un buen trabajo y un día por pura nostalgia o deber, regresé a la casa para darles las gracias. ¿Pero qué crees? Ahí ya no vivía nadie. La fachada estaba distinta, otra gente vivía ahí y no me supieron dar razón. Hace poco, caminando por las calles del centro, entre el gentío vi una silueta que se me hizo conocida. Era Blanca, la alcancé, me reconoció y la invité a tomar un café en el restaurante La Pagoda. Le presumí mis logros, le conté que me había ido muy bien y que las había ido a buscar a aquella casa que conocí, pero ya no estaban. Ella me escuchaba con una sonrisa triste, asintiendo a todo. ¿Y qué fue de la tía Ofelia?, le dije, esperando que me dijera que seguía igual de estricta. Blanca dejó la taza en la mesa y me miró fijo. Ella murió hace mucho tiempo. Lo lamento, le dije por instinto, aunque por dentro sentí un alivio extraño. La verdad es que durante años me seguí despertando de madrugada a hacer ejercicio o a limpiar mi departamento. Aunque sabía que ella no estaba ahí, a veces mi sueño era frágil porque sentía que se acercaba la hora en que la tía Ofelia me jalaría de los pies para despertarme. Blanca me interrumpió de golpe con una expresión de confusión que me caló bastante. Pero si tú ni la conociste. Yo me solté a reír pensando que la memoria ya le estaba fallando. ¿Cómo no la voy a conocer? Si me levantaba a las 3 de la mañana a hacer sentadillas, si me aventaba libros para que me pusiera a leer, si se acostaba a mi lado a pedirme cuentas de mi día.
Le recité cada regla, cada jalón de pies, el velo negro, el frío de sus pies tocando mis piernas. Blanca me veía con una incredulidad que me dio miedo, como si el que estuviera perdiendo la razón era yo. Se quedó callada un minuto largo, apretando la servilleta con los dedos temblorosos. «Hijo», me dijo con una voz que no le conocía. Ofelia era mi mamá. Ella falleció de una enfermedad muy fea cuando yo tenía 20 y tantos años, mucho antes de que tú llegaras a esa casa. Yo vivía sola cuando te recibí. Muchas gracias por escucharnos y por llegar hasta este punto. Sé que te ha pasado a ti también. Tal vez no una interacción larga como en estos casos que te presentamos hoy, pero sé que has saludado a alguien que no está ahí. Un fantasma, una aparición. Llámale como quieras. La frase de la semana es: dejen dormir. Nos escuchamos pronto, mañana, con relatos de Semana Santa. Alguien te observa en la oscuridad.